Soy el pastor Juan José Gil. En Génesis capítulo 11, algunos años después del diluvio, se nos cuenta que todavía la gente tenía un solo idioma y al parecer estaban todos juntos formando una sociedad, formando un colectivo que ya seguramente se volvió masivo porque aparece la figura de Nimrod como un primer rey, un rey grandioso que construye una ciudad. Al construir una ciudad piensan que, deberíamos de hacer algo más. Hemos hecho un lugar grande, extenso, donde todos quepamos. ¿Por qué no construimos una torre bien alta que llegue hasta el cielo? Eso nos dará poder, nos dará un nombre. De manera que nos podamos sentir como fuertes, que estamos unidos, que las cosas funcionan, que nos podemos gobernar a nosotros mismos, que estamos bien. Bien, todas esas ideas, bastante humanas por cierto, no están del todo mal. Ahora, ¿qué ocurrió? Se empeñaron tanto en hacer esa torre, no sé por qué piso, planta o nivel, como queramos llamarle, irían, pero Dios vio la debilidad de aquella situación. Dios vio que tanta unidad, tener una sola lengua, estar tan empeñados en hacer una cosa, no iba a resultar positivo para el ser humano. Claro, nosotros pensamos, sí, eso es lo que necesitamos. Cada vez más se habla de un orden mundial, un nuevo orden mundial, algo que nos dé unidad, que tengamos todos el mismo idioma, que tengamos todos esa sensación de que estamos unidos, de que vamos a hacer algo grande, de que vamos a ser poderosos. En fin, ya hay gente que fantasea hasta el límite con todas estas cosas. La tecnología, el salir del planeta, el conquistar, el universo, las fantasías que se organizan al respecto. Incluso que vamos a tener vida eterna. Entonces, todas estas cosas que parecen grandiosas, por lo menos son grandilocuentes, eso sí. Son discursos que parecen motivar y mover a las masas, pero ¿es lo más conveniente? ¿Saben lo que hizo Dios? Dios iba a tomar una decisión, vamos a confundir las lenguas, vamos a darle a cada uno un lenguaje, de manera que se esparzan por la tierra, vamos a dividir esto en familias, cada familia va a tener su propio idioma o cada grupo va a tener su propia lengua y se van a ver obligados a esparcirse, a no estar tan unidos, tan juntos pensando en cosas raras. Claro, eso no es lo que dice la Biblia, que Dios estaba pensando, pero lo pongo en el contexto para que entendamos qué es lo que, tratemos de entender por lo menos qué estaba en la mente de Dios. Sabes, muchas veces no es tan bueno ni seguro estar tan unidos a nivel mundial. No, eso al contrario nos debilita. Imagínate que construyen la torre, que la terminan, todos quieren vivir allí porque claro, se ve todo mucho mejor, es una cosa grandiosa, todos estarían disputando por vivir en la torre, ya nadie querría estar en las casitas que habían hecho alrededor cuando construyeron esa ciudad, todos querrían estar ahí, y es muy posible que pensaran, pues es una buena idea, así estamos todos más juntos, y un día viene un gran cataclismo, viene un terremoto de proporciones hecatómbicas y se cae toda la torre. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Adiós humanidad. Ya no hubiera hecho falta otro diluvio, ya no hubiera hecho falta que lloviese fuego del cielo. Sencillamente, las decisiones que tomamos, aunque pensemos que sean positivas, no necesariamente lo son. Yo no creo que el nuevo orden mundial, como ya se está discutiendo en estos días, alguien escribió un libro que al parecer es muy interesante, incluso Elon Musk se ha de alguna forma ubicado al respecto, declarando que lleva razón, que no sería tan bueno el tener un orden mundial tan unido, todos bajo una misma cabeza. ¿Sabes? El mundo es muy grande. Se dice que este año vamos a alcanzar los 8.000 millones de personas. Es una cantidad
bastante considerable. No digo que sea demasiado ni mucho menos, pero sí que es bastante considerable. ¿Saben? Los dinosaurios, la mayoría de ellos, especialmente los gigantes, eran así. Eran enormes masas de carne con una cabeza muy pequeña. ¿Sabes? Ningún hombre es Dios. Aunque se declaren Dios, aunque se hagan pasar por Dios, aunque piensen que ellos lo pueden todo, aunque nos hagan creer que ellos son tan inteligentes, tan preparados, tan poderosos, que podrían dirigir el mundo. Pero no es verdad. Nadie en este mundo, ningún ser humano puede dirigirlo. Eso es por lo que están pensando en la inteligencia artificial. Permíteme decirte que eso no está probado todavía qué pasaría si la inteligencia artificial gobernara, pero déjame decirte lo que pasaría. Pasaría que muchos hombres se pondrían en pie de guerra contra esa maquinaria e intentarían destruirla, no te quepa la menor duda, y creo que lo harían. Porque llega un momento en que podemos ser tan cerrados que pensemos que lo que nosotros creamos es tan inteligente, tan sabio, tan bueno y tan listo y tan conveniente que es lo perfecto. Pero no es verdad. Solo Dios tiene la capacidad de dirigirnos. Solo Dios tiene el poder, la sabiduría, todo lo necesario para decirle al ser humano cómo gobernarse. Y desde luego Dios no mandó construir a la Torre de Babel. Y desde luego Dios no ha mandado construir un nuevo orden mundial. No, no es así. No se trata de ser más poderosos, ser más fuertes, pensar juntos. No se trata de eso. Se trata de buscar a Dios con todo nuestro corazón para recibir de Él la sabiduría que necesitamos. Si nos creemos tan listos, nos va a pasar como esos dinosaurios. Mucha masa, mucho músculo, mucha pierna, mucho cuerpo, poca cabeza. El resultado es que se extinguieron. ¿Por qué? Porque luego viene una hecatombe, vienen problemas y no se saben resolver. Y además es muy difícil mover a una masa tan ingente de personas sin más. No es posible, no somos tan buenos, tan sabios, tan inteligentes como pensamos, ni tenemos tanta capacidad como creemos que podemos tener. No es así. De hecho, el ser humano, hasta ahora, ha derivado su sabiduría y su inteligencia tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cuál va a ser la decisión final? ¿Se van a quedar con el bien o van a utilizar el mal? Hasta ahora la humanidad ha demostrado que por lo general acaban escogiendo el mal y acaban destruyéndose mutuamente. Se lanzan a guerras terribles. Ahora bien, ¿qué pasa si todo el mundo piensa que ya lo ha conseguido y de pronto hay tanta unidad, hay tanta uniformidad, hay tanta robotización que viene un problema y los que gobiernan no saben resolverlo? Viene un problema que incluso podría invadirnos de fuera, como pudiera ser, no sé, una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoritos, un cambio solar, no sé lo que pudiera venir. Solo hay una cabeza pensante. Y si esta cabeza pensante no logra encontrar la solución, ¿o qué pasaría si hay un solo régimen, un solo gobierno, y de pronto se convierte esto en una especie de competición bestial dentro de la misma sociedad, como una especie de guerra civil, y acaban aniquilándose unos a otros? ¿De qué habría servido estar tan juntos y unidos para luego escoger el mal, ponerse en guerra unos con otros y autodestruirse mutuamente? No, no es tan fácil. Dios quiso que hubiera variedad y me parece lo más sensato. Dios ama la variedad. Fíjate la luz. La luz está compuesta de una variedad. No es un color, son 7 colores. Pero cuando se juntan, entonces parece que solo hay uno. Pero en realidad la variedad está dentro. Debemos respetar esa variedad. No me refiero a que haya variedad para que respetemos toda la variedad, sea la que sea, aunque nos pudra a todos. No.
Estoy hablando de la luz, estoy hablando de la complementación, estoy hablando de lo sano, de lo bueno, de lo correcto. Tenemos que sumar habilidades, talentos, dones, pero siempre dirigidos en la misma dirección, es hacer el bien. Porque si no es así, si dejamos que la naturaleza humana contaminada por el pecado, la avaricia, la lujuria, la codicia, la ira, el enojo, la maldad, todo lo que consideramos maldad, se apodere del corazón humano, entonces no va a perseverar, no va a persistir, no va a durar mucho. Esto es lo que demuestra la historia una y otra vez. Así que si un pueblo se aniquila, pues gracias a Dios porque hay variedad y hay otros idiomas y hay otros territorios y hay otras lenguas y hay otras maneras de pensar, pues por lo menos algunos perseverarán, algunos durarán, algunos no se enfrascarán en la misma actitud y podrán salvar por lo menos la raza humana. Así que la variedad no es malo. Fíjate si es tanto así que de la misma manera que hablo de la luz, podríamos hablar de Dios mismo. ¿Sabes que Dios ha escogido la pluralidad para su propio ser? Los cristianos creemos que Dios es uno, pero también sabemos que Dios forma equipo. Él ha querido formar equipo consigo mismo. Cuando hablo de equipo, me refiero a que la propia manifestación de Dios es plural. Lo vemos desde el Génesis. Y dijo Elohim. Elohim es el plural de Dios. ¿Por qué no usa el singular? Porque Dios mismo quiere darnos un ejemplo a nosotros de ser un equipo variado, pero unido en el amor, unido en el bien, unido en lo correcto, en la justicia, en la verdad. Dios es así. Y nos llama, es más, nos llama a cada uno de nosotros a unirnos a ese equipo. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no somos Dios. Podemos hacerlo poniéndonos de acuerdo con Él, poniéndonos bajo su dirección, no pretendiendo ser tan listos que podamos sustituir a Dios. No, Babel fue un fracaso. Y tantas otras intenciones humanas como los grandes imperios han caído. Y si se piensa en levantar un nuevo orden mundial que sea un gobierno mundial global o globalista, como lo queramos llamar, para todos, va a fracasar. Va a fracasar de lo mismo que el gigante Goliat fracasó ante el sencillo David. Digo sencillo porque era un joven sin experiencia en la guerra, pero tenía a Dios de su parte, era una persona de oración. Y entonces Dios le dio la inteligencia para derrotar al gigantesco, derrotar a esa especie de dinosaurio humano. ¿Cómo lo hizo? Con una piedra, piénsalo. Con una simple piedra derribó al gigante. ¿Tú crees que por muy grandes que sean los gobiernos, por muy grande que crezcan y se formen los imperios, no van a caer? Claro que sí. Fíjate, el último intento del ser humano, tal y como nos dicen las profecías, lo leemos ahí en Apocalipsis, en el libro de Daniel. Mira, en el libro del profeta Daniel, que se habla tanto del tiempo del fin, nos presenta a todos esos intentos juntos de grandes imperios en una imagen soñada por el rey que era emperador de Babilonia, de Babel. En ese sueño, Él nos presenta, o Dios presenta por medio de ese sueño, a todos esos imperios en forma de una estatua humana, un ser humano poderoso, un gigantón. ¿Y qué ocurre con esa estatua? Que tiene los pies de barro, hierro y barro mezclados. Tiene los pies frágiles. No tiene el fundamento suficiente. A veces en la cabeza podemos pensar como el oro, podemos tener unas ideas geniales, pero eso no significa que vayan a funcionar, porque tenemos que andar, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que recorrer, tenemos que pasar muchas circunstancias distintas. Son procesos que muchas veces no superamos. Tenemos los pies de barro. La estatua
que simbolizaba los grandes imperios creados por el hombre, tenía los pies de barro. ¿Sabes cómo cayó esa estatua? Y lo revela también el sueño. Puedes leerlo en Daniel capítulo 2. Por una piedra. Una piedra arrancada de un lugar que cayó en la tierra, golpeó a la imagen en los pies y los pies se deshicieron. Ahora, esa piedra simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo y al reino de Dios. Él va a venir a la tierra, eso es imparable. Jesús vendrá e instaurará sobre una tierra renovada el reino de los cielos, el reino de Dios. Y todo lo demás, que ya habrá fracasado, desaparecerá, ya no estará aquí más. Al contrario, dice la profecía, que esa piedra creció y llenó la tierra entera. El reino de Dios será una gran realidad sobre esta tierra. Así que dejémonos de creer esas cosas extrañas pensadas por el ser humano que, queriendo sustituir a Dios, se cree tan listo y poderoso como para gobernar solito el mundo. Eso está muy bien para inflar el ego de un gobernante o el del mismísimo anticristo, pero no va a funcionar. Así que no nos dejemos engañar. Estamos escuchando muchos cantos de sirenas, muchas ilusiones vanas. Pero Jesús nos advirtió, antes de que Él llegara, habría tanto engaño en la tierra que tuviéramos cuidado que no nos afectara, que no se nos subiera a la cabeza, que no pensáramos cosas que no convienen. Que el Señor os bendiga.